Bueno, mis hermanos, nos encontramos en el capítulo 22. ¿De qué libro? Del libro de los Hechos. Siempre dicen que este libro debería llamarse en realidad Hechos del Espíritu Santo. Pero dice libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no está mal, porque fue en verdad a través de hombres que Dios usó que se hicieron todas esas cosas que revela este libro. Pero la gloria es del Señor. Amén. Así que este capítulo 22, a manera de introducción, nos va a mostrar la historia acerca de ese encuentro con el Señor Jesús, de Pablo, estoy hablando, y su conversión al Evangelio. Es el testimonio increíble, pero sabemos que puede ser así, de un hombre que había sido totalmente opuesto al cristianismo, había perseguido a los cristianos a muerte, los había entregado en las cárceles, había sido testigo del martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, y estaba lleno de ira, encolerizado, dispuesto a seguir a los cristianos, y pidió cartas al concilio judío para ir hasta Damasco y traerlos a Judea y, si es posible, matarlos, como sucedió con Esteban. Este hombre, de ese testimonio tan atroz, pasa ahora a convertirse en uno de los más acérrimos defensores, predicadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, es que la sabiduría de Dios para cumplir sus propósitos no tiene límites. Y Dios puede transformar una situación totalmente hostil en algo que resulte para su gloria. Alaba al Señor por eso, por su grandeza. El testimonio de Saulo, ahora Pablo, nos enseña que la gracia de Dios es profundamente real cuando llega a nuestras vidas y profundamente transformadora. Me gusta mucho la ilustración del pastor, misionero Pablo Washer, que le ilustra cómo es esta transformación del Evangelio. Él dice que es imposible, oiga, que un hombre haya tenido un choque con un camión y que quede igual. ¿Qué piensa usted? Imagínese ese hombre que llega y le dice, wow, ahorita en la esquina, ¿sabe qué me pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, me pasó un camión por encima. Pero usted lo ve y está igual. Dos cosas pueden suceder. O se volvió loco o nos está mintiendo. Pero es imposible, amados hermanos y mis amigos, que alguien haya tenido ese tipo de experiencia y quede igual. ¿No cree usted? Si una persona tiene ese tipo de accidente, y Dios los bendiga a cada uno de nosotros, es imposible que vuelva, si sobrevive, a quedar igual. Eso fue lo que pasó con Pablo. Por eso el título de este mensaje para nosotros es una transformación profunda en Cristo. Y lo vamos a mirar. La enseñanza que viene de este capítulo, por otra parte, es que nadie, incluyendo a Pablo, porque Pablo no fue esa mansa paloma, ¿sabe? Pablo fue un asesino. Quiero recordarle eso. Pablo fue un asesino que persiguió a la iglesia. Fue culpable de la muerte de muchos de nuestros hermanos. Y a ese asesino
de cristianos, Dios lo perdona a su nombre. Y no solo lo perdona, ahora lo va a usar o lo usó como instrumento para llevar su evangelio a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Ese enemigo del evangelio ahora se convierte en el hombre más acérrimo defensor del evangelio de Jesucristo, dispuesto incluso, y por cierto que fue así, a morir por la causa de Cristo. Antes estaba dispuesto a matar a aquellos que tenían fe en Cristo. Eso es transformación profunda, hermanos. Por eso insisto en esto. Una transformación profunda en Cristo que viene también de esa gracia que llega a nuestras vidas y que podemos decir, el evangelio ha llegado a mi vida. El evangelio de salvación en Cristo. El primer punto que quiero tocar aquí en este capítulo es la importancia de que los cristianos compartan su testimonio personal de conversión al evangelio. Vamos a leer. Recuerde que Pablo ha sido apresado por las autoridades romanas después de ese tumulto que sucedió en el templo de Jerusalén. Y ahora él pide al tribuno, la autoridad militar, que se le permitiera hablar a la multitud. Porque los judíos lo acusaban de que este era el hombre que quería destruir la cultura de ellos, las tradiciones de sus padres, su religión, el judaísmo. Y Pablo pide que se le dé el derecho de palabra. No se identifica todavía como romano, lo va a notar más adelante, pero cuando habla a la multitud, estamos en el capítulo 22 otra vez, Pablo comienza a hablar en hebreo. Entonces todos les prestan atención porque eran judíos. Y Pablo comienza a relatar lo que fueron los inicios de su vida pasada. Versículo 3 les dice a la multitud, recuerda que está frente a una multitud de judíos, levantó la mano, pide que hagan silencio, y él dice, versículo 3, yo de cierto soy judío. Ve esa tremenda declaración. ¿Por qué dice eso? Para identidad de los que les van a escuchar. No es un enemigo de los judíos. Yo de cierto soy judío, solo que nací en Tarso de Cilicia. Es decir, un judío nacido en el extranjero de padres judíos, pero era judío. Criado en esta ciudad, está en Jerusalén. Le está diciendo a ellos, yo conozco la cultura de mis padres. Mis padres son de aquí prácticamente. Aquí yo me instruí. Aquí yo recibí mis estudios teológicos porque fui instruido a los pies nada menos que del maestro Gamaliel, que no era cualquier fariseo. Este fue el fariseo que se paró en el concilio cuando querían matar a Juan y a Pedro y les dijo a los judíos, a los fariseos, oigan, les voy a decir algo, dejen esos hombres tranquilos, porque si esa obra no es de Dios, eso no va a prosperar lo que esos hombres están haciendo. Pero si esa obra es de Dios, lo que esos hombres están haciendo, nadie podrá detener eso. Fue sabio eso, ¿verdad? Así que no nos enredemos con cosas que si la gente dice algo de la iglesia, que lo diga. Pero si la obra es de Dios, nadie va a detener a la iglesia de Cristo, a su nombre. Instruido a los pies de Gamaliel, estoy con usted en el versículo 3, estrictamente conforme
a la ley de nuestros padres. ¿Por qué ustedes me excusan a mí de que yo estoy en contra de la ley de mis padres? Celoso de Dios. Está diciendo que él sigue amando al Señor, como hoy lo soy todos ustedes. Esos judíos que estaban allí en esa multitud, no quiero que olvide que ellos eran celosos de Dios, pero estaban equivocados en su cosmovisión de Dios, su forma de ver a Dios. Yo creo sinceramente que hoy en día hay muchos religiosos metidos en muchas sectas, buscando al Señor, y si es la voluntad de Dios, Dios los sacará de esa secta y los traerá a los pies de Jesucristo. Están equivocados, como Pablo, como usted y yo alguna vez. Pero si es la voluntad de Dios, Dios los traerá a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo sigue diciendo, versículo 4, perseguía yo este camino. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Yo quería desaparecer a estos fanáticos. ¿Cuántos se han levantado para desaparecer a los evangélicos? Alabado sea el nombre del Señor. Perseguí este camino hasta la muerte, los quería desaparecer, no quería que hablaran de ese nombre llamado Jesús. Quería destruirlos porque soy un hombre celoso de Dios. Así muestra Pablo sus inicios pasados. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendía, los apresaba y los entregaba en las cárceles, tanto a hombres como a mujeres. No se salvaba nadie. Por eso, hermano, este es un asesino. Vida pasada de Pablo, no quiero que lo olvide. A veces la gente dice, ¿y Dios es capaz de perdonar a ese asesino? Bueno, ahí tienes a Pablo. Yo creo, hermano, que si fuera por nosotros, que tuviéramos la llave al cielo, dudo mucho que muchos entrarían a su nombre. Oiga, cuidado, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con la forma en que muchos viven el evangelio, pero si fuera por nosotros, muchos no entrarían al cielo. Vea la diferencia. Ahora, versículo 5. Como el sacerdote también me es testigo. Es decir, esa gente que estaba allí eran los que le habían dado la carta a Pablo. Vaya, llegue hasta Damasco, aquí está bajo la autoridad del concilio y tráigalos a toditos, no deje a ninguno, a todo el que se dice cristiano, arrástrelo y tráigalo para acá. Bendito sea el nombre del Señor. Así muestra él su testimonio. Pero dice, y aquí viene el encuentro, ese choque transformador que llega a la vida de alguien y que nunca más vuelve a ser igual. No debería volver a ser igual. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero aconteció, versículo 6, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, esto no fue de noche, de repente me rodeó mucha luz del cielo, en pleno mediodía, y caí al suelo. No sabemos si fue de un caballo, no lo dice, posiblemente iba en una cabalgadura, porque imagínate todo el trayecto, y se cayó. Fue derribado al suelo, versículo 6. Ese es el testimonio de Pablo. Me rodeó mucha luz, versículo 7, caí al suelo. Y no solo cayó al suelo, dice Pablo, que escuchó una voz. Aleluya. Escuché una voz. Esto no fue un éxtasis espiritual. No tuve un sueño, tuve una revelación. Me ministraron una profecía, me dieron una palabra. Nada de eso. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo.
Bendito sea la gloria del Señor. Y escuché una voz, versículo 7, que me decía, aleluya, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada vez que leo eso, hermano, me estremezco. Saulo, Saulo. Los judíos usaban esa expresión, repetición de palabras, para atraer la atención del que estaba escuchando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y quien atenta con el cuerpo de Cristo tiene un problema con Dios. Por eso les voy a decir algo con mucho respeto a ustedes. Si ustedes son miembros de esta iglesia, yo creo que no va a suceder, nunca ha sucedido. Pero tú no puedes estar en una iglesia y hablar mal de esa iglesia, porque usted se está metiendo en un problema con Dios. Usted no va a prosperar espiritualmente, y es posible que muchos no van a llegar a los pies de Cristo, ni tu familia, ni tus vecinos, ni tus amigos, porque está haciendo tropiezo al evangelio de Jesucristo. Y eso no es con ustedes, pero un llamado de atención. Saulo estaba haciendo lo mismo. ¿Lo está viendo? Entonces, si usted está en una iglesia, usted tiene que amar a esa iglesia. Usted tiene que orar por esa iglesia. Usted tiene que bendecir a los líderes de esa iglesia, porque usted es parte de esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Imagínese que alguien me diga, pastor, yo lo amo mucho a usted, pero a su esposa yo no la aprecio. Eso es una cosa que no cuadra. Tú me amas a mí, pero a mi esposa no la amas. Entonces tú no me amas. Cristo es igual, y mucho más que nosotros. Decimos que amamos al Señor, amén, pero no amamos a la iglesia. No amamos a Cristo realmente. Cierro el paréntesis. Caí al suelo. ¿Por qué me persigue? Y entonces, claro, hermano, versículo 8, todo asustado, buscando quién le hablaba. Tú me hablaste, iba con otro. No, yo no, y tú tampoco. Pablo quedó ciego, de hecho. Y él preguntó, ¿quién eres? Y mire lo que usa, Señor. Aleluya. ¿Quién eres? Señor, Curios, el Altísimo. Sabía que estaba ante alguien superior y no cualquier persona. ¿Quién eres? Y me dijo, aleluya, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aleluya. Yo soy Jesús de Nazaret. Nótese que el Señor no dice, yo soy el Señor, sino que se identifica de forma personal con el nombre, que es el nombre más repetitivo en los evangelios. Más de 70 veces aparece la afirmación, el Hijo del Hombre. Jesús se identifica en su humanidad con su iglesia. Yo soy Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Cristo, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. El Señor le estaba hablando a Pablo en un lenguaje que solo Pablo estaba recibiendo y estaba entendiendo. Los demás no entendían, quizás escuchaban como un murmullo. Dios estaba tratando de una forma tan íntima con Pablo, solo con Pablo, en ese momento.
como Dios trata con cada uno de nosotros. Hermano, vive tu experiencia con Dios, no viva la experiencia de otro. Eso puede servir de testimonio, pero tú y yo necesitamos vivir diariamente nuestra propia experiencia con el Señor. Amén. No que fulano, que el otro, que el testimonio. Viva usted su propia experiencia con el Señor. Aleluya. Y los que estaban conmigo, bueno, ya expliqué eso. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, entra a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado. No lo que tú piensas hacer, lo que ya yo he ordenado para ti. Hermano, cuando usted viene a Cristo, siempre lo he dicho, usted era un esclavo del diablo, ahora usted es esclavo de Cristo. Y un esclavo no tiene derecho de decirle a su amo, mira, voy a hacer esto. El amo le dice, tienes que hacer esto, y uno obedece. Amén. Así sea, Señor. Es tu voz. Por eso le digo a los amigos que hoy están entre nosotros, este es el mejor momento de tu vida para que recibas este evangelio, para que mires el testimonio de que Dios puede cambiar y transformar la vida de un hombre como este, y a ti también te puede transformar si abres tu corazón hoy y recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y si alguno todavía no está convencido de esta verdad, seré cristiano, seré o no seré, hoy es tu día de salvación. Amén. ¿Estás seguro de que es salvo? Oye, esas voces se escucharon así, frecuencia baja. ¿Usted está seguro que Cristo es el Señor y Salvador de su vida? Está mejor. Oye, me asusté por un momento. ¿Qué haré, Señor? Bueno, entra a Damasco y se te dirá lo que ya está ordenado. Y como quedó ciego, dése cuenta, no veía, tuvieron que meterlo a Damasco, pero sabe, como Dios prepara todo también, aleluya. Había uno llamado Ananías que estaba en una parte de la ciudad orando, un hombre temeroso de Dios, según el verso 12, todo lo que puedes ver allí, testimonio creíble. Es bueno tener un testimonio creíble de los propios de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba allí orando. Pablo entró a la ciudad en otra parte y Pablo todo, sabe, ¿no? En ese momento humillado. Qué impacto en su psiquis, en su mente, sobre todo lo que había aprendido de Dios. Qué tremendo impacto. Cuando usted está así y Dios lo baja aquí. Y uno comienza a ver que todo lo que uno ha vivido, supuestamente que era como alcanzar algo, el éxito, tener fama, tener un nombre, en ese momento todo se le vino abajo. Todo se derrumbó. Por eso él escribe más adelante, recuerda una de sus cartas, donde afirma, todo lo que he acumulado lo tengo por basura. Y el texto griego es mucho más fuerte que la traducción. La traducción dice, todo lo tengo por basura. El texto griego dice, todo lo tengo por estiércol. Y usted sabe lo que significa esa palabra. Tremendo. Allí está Pablo, orando en un lugar, pensando todo esto. Dios le habla a Ananías, ya sabemos esa historia, está en el libro de los Hechos antes, en los capítulos anteriores. Y le dice, Ananías, quiero que vayas a la calle derecha y hay un hombre allí que se llama Saulo. Tú vas a entrar, vas a mirar a ese león, perseguidor de los cristianos. No te preocupes que está ciego. Pero vas a orar por él, le vas a poner la mano y después pega una carrera. No, no le dice eso. Vas a orar por él, va a recibir la vista y le vas a decir que a partir de ese momento yo lo perdono. Aleluya. Perdono sus pecados.
Perdono todas sus maldades. ¿Sabe lo que está implicando todo eso, verdad? Perdono que haya matado a mis hijos. Perdono que haya blasfemado de mi nombre incluso, porque estaba blasfemando del nombre de Cristo. Blasfemia. Yo lo perdono y lo recibo como mi hijo. Mi amigo, todo aquel que Dios perdona, lo recibe como su hijo. Y no es engendrado por voluntad humana ni de sangre, sino ahora tiene el título de ser llamado hijo de Dios. No una creación de Dios, hijo del Dios Altísimo. Hermano, casi nada tú tienes un título. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Me contaba un pastor amigo que estaba en un autobús, estaba una requisia, entró la Guardia Nacional y el hombre, uno de los funcionarios le dice al pastor, ¿esa maleta qué tiene usted allí? Y entonces él dice, bueno, ahí tengo unas cosas importantes, pero le doy un consejo, no abre esa maleta. Y el guardia le dice, caramba, ¿tú eres hijo de quién? ¿Tú eres familia de quién? De un alcalde, más que eso. ¿Qué? ¿Del gobernador? Más que eso. Eso fue verdad, hermano. Ah, sí, tú eres familia del presidente. Más que eso. El guardia no se atrevió a tocar la maleta. Se lo quedó mirando así y se fue bajando. Eso es convicción, ¿verdad? Convicción. Yo creo que yo no lo haría. Pero él le dijo más que eso y así fue elevando el grado. Alabado sea el nombre del Señor. Usted es nada menos que el hijo del Dios Altísimo. No que es Cristo, cuidado con esa falsa enseñanza que somos diosesitos, cuidado, eso es de Cash Luna. El Señor reprende al diablo. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos hijos en cuanto a Cristo. Amén. Somos hermanos en la fe. Amén. Y entonces vino Ananías, hermano, fue allá y verso 13, hermano Saulo, aleluya, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré mi vista y lo miré. El león y la oveja, ¿me lo como o no me lo como? No, ahora no me lo voy a comer. Ahora es mi hermano en la fe. Yo no dudo que allí haya ocurrido un fuerte abrazo y lágrimas de Pablo. Perdóname, mi hermano. Yo venía aquí a buscarte a ti. Y si te encontraba, tú también ibas a ir preso con los demás. Y allá te esperaba la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Perdóname, Ananías. Y Ananías lo abrazó. Y luego le dijo, verso 14, Pablo, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. ¿Se da cuenta? Cultura judía, identidad. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Cristo, se le apareció en el camino, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo todos los hombres de lo que tú has visto y has oído. Transformación. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. En este punto, la importancia de que los cristianos compartan su testimonio personal de conversión al Evangelio, Pablo se muestra con humildad. Que está compartiendo su historia personal desde sus inicios, está compartiendo que él viene del conocimiento de los fariseos, que iba a Damasco nada menos que a capturar, a apresar a los cristianos y llevarlos hasta Judea, ese perseguidor y asesino de cristianos. Pero ¿qué tal si Cristo no lo hubiera detenido? Pero dejemos bien claro algo hoy. Cristo intervino, amén, lo derribó, el impacto fue tremendo, lo sabemos, escribe muchas de sus cartas a la iglesia.
Pero quiero dejar algo bien claro. Cada persona que viene al Evangelio es porque Dios interviene y lo trae humillado. Todos nosotros en nuestro testimonio tenemos algo, ¿verdad? Y decimos, cuando Dios trató conmigo. Digo esto porque este es el verdadero evangelio. Es Dios quien salva. Es Dios quien da vida. Es Dios quien interviene en la vida de una persona, lo detiene de su pecado y le dice, ya basta de esta vida que has llevado y ahora lo transforma. Eso es todo opuesto al decisionalismo. Yo tomé mi decisión, sí, yo lo entiendo. Yo también tomé mi decisión. Pero esa decisión es lo exterior, óigame, de lo que ya previamente ha sucedido en tu corazón. De que ya Dios te ha llamado, de que ya Dios ha abierto tus oídos espirituales, de que ya Dios ha quitado la venda del pecado que no te deja ver a Dios. Y ahora sí, tú estás en capacidad de decir, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. No antes. No antes. La experiencia transformadora del Evangelio no es antes. No es mi decisión para que Dios me transforme. No, es Dios transformándome internamente y ahora estoy en capacidad de responder al llamado de Cristo. Por eso, no tienes que alarmarte cuando ves que alguien dice, yo soy de Cristo, yo soy del Señor, yo tuve un encuentro con Jesús, y usted lo ve como que un camión le pasó por encima, pero no ha pasado nada. Esa persona tiene que revisar su evangelio. Tiene que revisar, en serio, se lo digo con todo respeto, su fe. Porque el que tiene un encuentro con Cristo, hermano, no puede volverla a quedar igual, nunca más para siempre. Es algo que te transforma, que te cambia, que te empuja. Y comienzas a pensar, ya no puedo seguir en mi pecado. Y si te ofrecen el licor, ya tú lo rechazas. Porque hay algo en ti, dentro de ti, que es real. Es la presencia del Espíritu Santo que rechaza el pecado. Y si un cristiano cae en el pecado porque todavía estamos expuestos a esta carne, no se va a quedar allí, se va a levantar en el nombre de Jesús. No puede quedarse en ese charco porque es hijo, hija de Dios. Tiene que levantarse algún día. Tiene que hacerlo, hermano. Ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Dios nunca más lo va a soltar, pase lo que pase. ¿Entiende eso esta mañana? Nunca más Dios te va a soltar. Si te alejas te va a traer. Y si es necesario arrastrarte, pues te va a arrastrar. Pero te va a traer de nuevo a los pies de Cristo. No dejes que eso suceda. Acepta la voz de Dios, su llamado. Dócilmente nos llama. Hijo, hija, te estoy llamando dócilmente. No dejes que use el látigo para volver a llamarte. ¿Se da cuenta? Hubo un caso en la Biblia. Ayer estaba hablando con unos hermanos sobre eso. Me preguntaban sobre eso. Se lo quiero compartir para edificarlo. Es un caso fuerte. El hombre que aparece en la iglesia de los Corintios, que tuvo la osadía de quitarle la esposa a su propio padre. Y andaba ufanado, orgulloso de esa situación. La iglesia lo sabía, pero la iglesia no hacía nada. Una iglesia no puede suavizar ese tipo de cosas. Si lo hace,
Dice Pablo en ese contexto, un poco de levadura, ¿qué termina siendo? Leuda toda la masa. Y Pablo no está ya en Corintios, ¿recuerda? No recuerdo dónde estaba, pero se entera de la situación y le escribe a la iglesia. ¿Cómo es que ustedes están permitiendo ese tipo de situación? Y ustedes están allí llenos de orgullo. Era peor el pecado de ellos, porque no estaban haciendo nada para sanar la situación, para elevar la honra de Cristo. La honra de Cristo estaba en el suelo, ¿entiende eso? Ellos no estaban haciendo nada para elevar la honra de Cristo. Y Pablo dice esto, óigame, usted lo sabe, usted lo ha leído. Yo reunido con ustedes allá en mi espíritu, esta es la decisión. El tal sea entregado a Satanás. A fin de que su espíritu se salve, aunque su cuerpo pueda ser destruido. Ese es un caso excepcional de una autoridad apostólica de Pablo que nos debe llamar la atención. Por eso Luis dice, recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Está hablando de la metáfora de cómo esto iba a corromper totalmente la vida de esa iglesia. Y uno dice, bueno, hermano, ¿y Dios no es amor? La Biblia lo dice. Y yo digo amén. Y cantamos la canción. Y yo digo amén. Entonces, pastor, ¿dónde está el amor de Dios allí? ¿Por qué Pablo hizo eso? Lee bien. Se lo voy a dejar de tarea. Búsquelo. Lee bien. Para que veas dónde está el amor de Dios. Es preferible que siguiera en su pecado rumbo a una condenación eterna, o que Dios interviniera en el proceso y lo salvara. ¿Qué crees tú? ¿Ves ahora el amor de Dios? Seamos cuidadosos con mirar esos casos y decir, pero el amor de Dios, ¿dónde está? Allí está el amor de Dios. No como lo pensamos, porque es lo que hacemos. Vuelvo a esto. Sé que se quedó mudo, se quedó muda, pero dele un aplauso a Cristo. Mis hermanos, cada miembro de una iglesia tiene una historia personal de cómo Cristo cambió su vida. Entienda eso. Es vital que tú y yo compartamos la manera como el Señor trató con nosotros y venimos al Evangelio. Pero dele más los créditos a Dios y no se dé sus créditos. Porque ese es el problema con nuestros testimonios. Oye, vale, tú sabías que yo era el malandro del barrio. No, y al que se me trae, ella lo daba 3 tiros. Pero el Señor me salvó. Bueno, suavice un poco esa cosa. Imagínense. La gente no se va a acercar mucho a usted. Pablo sí dijo, ¿verdad? Sí, yo perseguía a la iglesia, pero Pablo no entró en muchos detalles, ¿entiende? No, yo los torturaba y le decía, abre la boca y No, Pablo no dijo esas cosas. ¿Cuántas cosas habrá hecho? Pero es vital, amados hermanos, amada iglesia, mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe, que compartamos nuestro testimonio para edificar la fe de otros y glorificar a Dios. Pablo lo muestra. La honestidad y humildad al testificar de tu conversión a Cristo abrirá los corazones. Amén. Y demostrarán que hay esperanza para todo pecador, pues nadie otra vez está fuera del alcance del amor de Dios si hoy viene a los pies de Cristo. Nadie está fuera de la gracia de Dios si abre ese corazón y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y sus pecados, ¿dónde quedan? Totalmente perdonados. A su nombre.
totalmente perdonados. Así como cada día nosotros los cristianos, ¿verdad? Vamos a la presencia de Dios, Señor, perdóname por lo que ya hice. Perdóname por lo que hoy voy a hacer incluso. Ya el Señor dice, hijo, mi hijo murió por tus pecados. Y nos apartamos de ellos. Amén. Amén. Segundo punto, la obediencia al llamado de Dios, pese a los riesgos que esto implica. Versículos 17 al 21. El apóstol Pablo relata cómo fue su verdadero encuentro con el Señor. Le reveló cuál iba a ser su misión Cristo, incluso ante la oposición que le iba a sobrevenir de su propia gente. Nótese, versículo 17. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, Pablo viene como nuevecito, ¿no? Un éxtasis. Oye, Señor, gracias, me has perdonado todos mis pecados. Gracias, gracias, gracias. Pero no sabe que va a Jerusalén y allá nadie lo va a querer perdonar. A su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahí sí fue un éxtasis espiritual. Y el Señor le dijo, Pablo, ponte pila. Date prisa, mijo. Sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Hay momentos, ciertamente, que tenemos que usar la sabiduría de dar testimonio, que Dios ha preparado escenarios. Hay momentos donde el testimonio, por más que usted lo diga, no cuadra a nadie. Entonces uno tiene que tener la sabiduría. En esos momentos, cuando las personas están pasando por una situación X y usted que ha vivido esa experiencia, ahí se produce una conexión, una empatía. Y usted comienza a mostrarle a la persona cómo Dios trató con usted en esa misma situación y cómo Dios puede obrar y ayudarlo si viene esta esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor le dice, no, sal de aquí, Pablo, vete, corre. Nadie va a recibir tu testimonio. Y Pablo como que insistía, Señor, pero es que ya yo soy cristiano. Yo los encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba, ve aquí está el asunto, verso 20, lo que le decía de Esteban, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿verdad? Esteban predicó un mensaje a los judíos tremendo, trajo la historia a colación desde Abraham hasta Cristo. Y allí lo apedrearon, lo sabemos. Yo mismo también, ¿dónde estaba Pablo? Presente. Y no solo presente. Pablo, escuche, había un montón de piedras, ley judía, lapidación que se llama, ¿no? Y esa era una ley para ellos. Y Pablo, tú le vas a tirar piedra, dame la ropa, yo te la guardo. Tú también, yo te la guardo, tranquilo. Consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataba. No tiró piedra, pero fue autor, coautor, consumador de la muerte de Esteban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Y Pablo salió de allí. La lectura está allí. Ya hemos compartido en otras predicaciones que la fidelidad a la misión de Cristo, de mantener la fe, siempre va a requerir que tú y yo seamos valientes. Amén. Valientes en los diferentes contextos donde nos movamos, incluso en medio de dificultades que pueden rayar este escenario que nos muestra Pablo, persecución por causa del Evangelio. Hermanos, amados, la experiencia de Pablo, su testimonio, su vida, lo que sucedió con él, el choque transformador del Evangelio,
nos debe animar hoy en día a salir de nuestra zona de confort y responder a nuestro llamado a testificar de Cristo con fe y compromiso, confiando en la protección del Señor. ¿Dice amén a eso? Pablo experimentó la gracia de Dios y tuvo una transformación radical. No fue cambio de religión, fue una transformación del corazón. La historia de Pablo te demuestra que nadie está lejos, demasiado lejos, para ser alcanzado por la gracia del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que si Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia, testigo de la muerte de uno de los mártires de la iglesia, coautor incluso allí, si Dios usó su poder y su amor para alcanzar a Pablo y traerlo a sus pies y convertirlo en un instrumento para su gloria, de llevar el evangelio a las naciones, quiero decirte con esto que entonces hay esperanza para los nuestros, para tu familia y mi familia, para los nuestros, para nuestros parientes, porque si Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios, ese hijo que te da dolor de cabeza, esa mujer que te da dolor de cabeza porque tú eres evangélico o viceversa, ese padre que te da dolor de cabeza porque ahora este evangélico que tengo en la casa, pues sigue orando por los tuyos porque hay esperanza para ellos, hay esperanza para los nuestros. Sigue orando, sigue confiando en el Señor. Y que un día Dios los traiga humillados a los pies de Jesucristo. Yo oraba por mi padre, nunca se preocupó por mí. Realmente después de pequeñito, una cosita ahí suave, después nunca se preocupó por mí. Pero yo oraba por mi padre, que Dios lo trajera a los pies de Cristo. Y en su funeral, que tuve la oportunidad de predicar, me gocé que no solo en esa familia el evangelio llegó a la vida de él, sino que tenía un hermano que no sabía, el viejito era tremendo, ¿eh? No por aquí, otro por allá. Ah, tú eres hermano mío. Ah, yo tampoco sabía. Que es evangelista. Y yo, para asegurarme, le dije a mi hermano, sabes que yo estaba orando por él en estos últimos meses de la situación de su salud. Y él me dijo, hermano, no te preocupes. Papá, en el último momento, de forma consciente, porque era que se le iban los tiempos, de forma consciente, yo lo confronté en su fe. Así que no te preocupes. Veremos a nuestro papá en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para los nuestros, los que están lejos, así como Pablo. Este testimonio tremendo, transformador. A ese asesino convicto, confeso, Dios lo tomó, lo humilló, lo derribó, lo transformó y lo trajo a los pies de Cristo y lo convirtió en el instrumento más tremendo que vemos en el Nuevo Testamento. Y sabe una cosa, de una u otra manera, tú y yo estamos aquí por el testimonio del apóstol Pablo. Porque cada vez que abres la Biblia, ¿qué encuentras en la Biblia? La manera como tienes que vivir la vida para Cristo. La manera como se hace iglesia. La manera como llevamos nuestras relaciones en todos los niveles. ¿Por qué? Porque ese instrumento dejó sus cartas plasmadas aquí para mostrarnos cómo se vive la vida cristiana. Alabado sea el nombre del Señor por la vida del apóstol Pablo. Lo veremos en el cielo. A su nombre. Y termino. ¿Qué harás ahora que conoces el testimonio de conversión de Pablo? ¿Te vas a volver ahí a YouTube a buscar testimonio? Aquí tienes un tremendo testimonio. El problema no son los testimonios.
El asunto es que yo debo vivir mi propio testimonio con Dios. Porque en el cielo no me van a preguntar por el testimonio de otro. Me van a preguntar cómo yo he vivido delante del Señor. ¿Y tú, mi hermano? La historia de Pablo en Hechos 22 nos debe alentar a que seamos testigos confiables del poder transformador de Jesucristo y su evangelio. Comparte tu historia de conversión, da gloria a Dios por tu historia, obedeciendo el llamado y creyendo en la gracia del Señor. Como iglesia estamos llamados a estar siempre listos para dar razón y presentar defensa de esta esperanza de gloria que es el evangelio, y ser receptivos con aquellos que realmente buscan una transformación en sus vidas, un cambio en sus vidas. Solo Cristo ofrece ese verdadero cambio. Finalmente, que la historia de Pablo nos inspire a vivir una fe auténtica. Hermano, la única fe auténtica es el evangelio de Cristo. Si usted está convencido de eso, a usted nadie lo va a mover de allí. Nadie. Y que la gracia de Dios nos acompañe en nuestro andar diario mientras seamos, ¿qué somos en esta tierra? ¿Quién me ayuda? Somos peregrinos, no pingüinos, peregrinos. Peregrinos, estamos de paso. Pero mientras esté ese paso, que no sabemos cuánto tiempo será ese paso, procure traer gloria a Dios con su testimonio. Quiero hacer un llamado hoy a los amigos que están entre nosotros, que abras tu corazón, cree en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Abre tu corazón hoy a la fe y cree en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si hay un amigo que está entre nosotros, este mensaje es para ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Invito a cerrar sus ojos. Y mientras oramos, si hay algún amigo que quiere, que entiende este evangelio, de este testimonio, de que solo Dios puede convertir a alguien así, y tú no eres tan peor, o mejor dicho, perdón, tú no eres peor que Pablo, seguramente. Tú no has llegado al extremo de perseguir a la iglesia, de burlarte de Dios. Entonces hoy ven a los pies del Salvador. Oramos todos, y mientras oro, si crees este evangelio, yo te pido en el nombre de Jesús que no dejes pasar hoy la ocasión y que te pongas de pie allí mientras oramos para ver que tú hoy recibes este evangelio.